Esquerra Republicana amenaza con tumbar los presupuestos si no sale adelante el Netflix en catalán. Una amenaza poco creíble a tenor de la millonada que ya tiene comprometida por parte del Partido Socialista para Cataluña. También hablamos de la ministrable Ada Colau, que pasa por uno de los momentos más delicados al frente del Ayuntamiento de Barcelona y que quiere dar el salto a Madrid de la mano de Yolanda Díaz. Además, también queremos hablar de la reforma de las pensiones, que ha sufrido una fuerte crítica por parte de la OCDE, y hablamos de la variante Omicron y vemos cómo no se va a reforzar por parte del Ministerio el dispositivo y el personal de sanidad exterior. Esto y la iniciativa de varios partidos del Congreso de los Diputados para poner orden, dicen, en las ruedas de prensa para hacer frente a los periodistas más críticos, a los poco afines y que no les tratan como a ellos les gustaría. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de los presupuestos generales del Estado, que podrían estar en peligro por esa cuota del catalán exigida por parte de Esquerra Republicana en servicios como por ejemplo los de Netflix y HBO. Queremos hablar de este asunto con nuestro compañero Jesús Ortega, que está metido en una de esas cabinas del Congreso de los Diputados, que ya nos ve ahí en pantalla. Jesús, hablamos contigo porque nos preguntamos si realmente están en juego esos presupuestos, porque tú estás contando hoy, Jesús, que en realidad Esquerra se juega mucho porque tiene muchos millones de euros ya pactados y adjudicados por parte del Gobierno en los presupuestos. Hola, ¿qué tal, Alberto? Pues sí, efectivamente, Esquerra Republicana, después de conocerse la ley audiovisual del Gobierno, ha amagado con no aprobar los presupuestos. En Esquerra hay bastante enfado porque la ley audiovisual solo se incluye esa cuota de 6% catalán para plataformas tipo Telefónica, Movistar y Filmin, pero no para HBO, Netflix o Disney, y exige toda esa cuota para estas otras plataformas. Y la amenaza, efectivamente, es tumbar las cuentas si el Gobierno no cambia el texto. ¿Qué pasa? Que esta amenaza en ámbitos parlamentarios es poco real, porque bueno, pues Esquerra Republicana a lo largo de estas últimas semanas de negociación de enmiendas aquí en el Congreso de los Diputados ha conseguido arrancarle al Gobierno pues aprobar enmiendas por 76 millones de euros. Por tanto, Esquerra se juega esos 76 millones logrados en las negociaciones de los últimos días de la semana pasada y parece poco creíble que por esta cuota del 6% en catalán vaya a tumbar pues 76 millones que ha logrado en estas negociaciones. Bueno, pues escuchamos ya a Jesús, que nos cuenta que son muchos los millones, como dices, que ya le ha arrancado Esquerra Republicana al Partido Socialista en esas negociaciones de los presupuestos, y además hay muchas partidas diferentes, ¿no? Hemos hablado de esa que podría peligrar, de esa cuota del Netflix catalán, pero lo cierto es que hay millones ya comprometidos en partidas de todos los colores. Efectivamente, al final la cuota esta de catalán para Netflix, HBO y tal está en una ley audiovisual para ir a los presupuestos. Los presupuestos hablamos de partidas económicas concretas y bueno, pues Esquerra Republicana en estas enmiendas ha sacado pues partidas muy importantes, incluso la más cuantiosa es de 10,5 millones de euros para el impulso de la cinematografía en lenguas cooficiales. Fíjate, bastante parecido a esta reivindicación que hacen para las plataformas audiovisuales, ¿no? Hay también pues 10 millones de euros para financiar la compra de vivienda pública para el alquiler a las áreas, y también 10 millones de euros para la compra de libros de texto para estudiantes. En ámbito autonómico, por ejemplo, también destacan los 2 millones de euros para el Circuit de Cataluña, un Circuit de Cataluña que el pasado verano ya recibió una inyección de 19 millones de euros por parte de la Generalitat porque está en situación casi de quiebra y precisaba este rescate. También hay partidas de más de 1 millón de euros para la rehabilitación de comisarías, para la renovación del sistema tecnológico catalán. Es verdad que hay muchas partidas presupuestarias que pues si seguimos un poco la teoría de Esquerra Republicana estarían ahora en duda si no se cambia la ley audiovisual, pero bueno, vamos, la apuesta que se hace aquí en el Congreso es que Esquerra Republicana sí o sí va a aprobar estos presupuestos por este logro de 76 millones a través de enmiendas. Bueno, pues veremos a ver en qué acaba esa pataleta de última hora, pero lo que está claro es que la lluvia de millones está ahí, está comprometida, y eso es lo que va a salir en los presupuestos generales del Estado, si es que finalmente salen adelante. Jesús Ortega, muchísimas gracias por tu información. Muchas gracias.
Bueno, y queremos cambiar de asunto y queremos hablar de la plataforma que está montando Yolanda Díaz, de la que ya hemos hablado en varias ocasiones, aunque en este día la protagonista de nuestra historia es otra de esas personas que podría acompañarla, que es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Queremos hablar de este asunto con nuestro compañero Javier Portillo. Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, hablamos de Ada Colau, de la que también hemos hablado en este programa y que podría ser, digamos, una de las acompañantes de Yolanda Díaz en un hipotético gobierno en el futuro. Ella busca una salida de Barcelona para venir a Madrid y para buscar algún tipo de cargo, pero lo hace por varias razones, no solamente porque quiera dar el salto a Madrid, sino también porque está pasando por un momento complicado en Barcelona con varias polémicas que le han perseguido en las últimas semanas. Sí, así es. A ver, ella públicamente lleva varios tiempo insistiendo cada vez que se le pregunta en que bueno, su cabeza está en Barcelona y que por el momento no tiene intención, pero en fin, en el espacio del cambio entre los comunes y entre la gente de Unidas Podemos se da por hecho y se da por descontado de que lo que pretende ella es saltar a Madrid. Es cierto que su anhelo no sería tanto ocupar un puesto de número 1 en el Congreso por Barcelona, en la plataforma de Yolanda, sino escalar hacia algún ministerio. Hay en su entorno quien la ve o se la imagina en vivienda, ¿no? Todo un gesto por de dónde viene ella, que ella es el rostro de la plataforma de afectados por la hipoteca. Entonces, bueno, sí, ella lo prepara, sabe que está en un momento además complicado en la alcaldía, está empezando a llegarle críticas por cómo está gestionando ciertos aspectos de seguridad, sobre todo, y bueno, parece que es una posible salida para ella. Bueno, hemos visto muchas de las críticas en los últimos días, por ejemplo, después de ese incendio en el que fallecieron 4 personas en la ciudad condal. Estamos hablando de Ada Colau, de esa cercanía con Yolanda Díaz. De hecho, tienes una foto ahí detrás de un abrazo que se dan nuestras dos protagonistas. A ver, a diferencia de Manuela Carmena, de la que también hablamos hace unas horas contigo, en cambio aquí la relación sí que es muy buena entre las dos, y hablas de Ada Colau como, en fin, es mucho especular, pero como hipotéticamente ministra de Vivienda dentro de un gobierno de Yolanda Díaz. Sí, a ver, obviamente ella tiene mucho peso político, ella pertenece al primer Podemos y obviamente ella no creo que una mujer de su talla política viera bien a que terminar sus días o continuarlos como una mera diputada en el Congreso. Obviamente si los números de los partidos de la coalición dan para repetir el gobierno, pues es muy probable que Podemos, Podemos, la plataforma que funde Yolanda y con ella al mando de las negociaciones, presione para que esa cartera, todo especulación obviamente, aunque es verdad que es algo que se suena en su partido, que esa cartera sea para ella. Es verdad que la relación que tienen ambas es muy buena, en eso coinciden tanto el entorno de Yolanda como el entorno de Ada Colau, y bueno, también es cierto que hay quien considera que la aproximación de Yolanda Díaz a Colau puede ser peligrosa para la plataforma, porque también hay quien vea a Ada Colau amortizada. Ella pertenece al primer Podemos, fue una de las alcaldesas del cambio hace ya bastantes años y creen que su figura está amortizada. Pero bueno, está por resolverse y por ver cómo evoluciona todo. Pues Ada Colau, que es una de las personas que figuran en esa fotografía de la futura plataforma de Yolanda Díaz, junto por ejemplo a Mónica Oltra o también a Mónica García. Veremos qué es lo que pasa en el futuro, pero desde luego que aquí hay nombres que apuntan alto y la verdad que, en fin, habrá que estar muy atento a ver qué pasa y lo estaremos contigo. Javier Portillo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, habíamos empezado este programa hablando de los presupuestos generales del Estado que están pendientes de aprobación, como también lo está pendiente de aprobación en el Congreso la reforma de las pensiones. Pues bien, esta reforma, que ya está parcialmente al menos acordada con los sindicatos, resulta, Beatriz Triguero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Que la OCDE ha enviado un informe, no sé si decir demoledor, pero desde luego bastante duro, porque dice que esa reforma de las pensiones que quiere llevar a cabo el Gobierno no está nada equilibrada. Así es. Bueno, este jueves llega al Congreso la reforma de las pensiones que el Gobierno ha pactado con los sindicatos sin el aval de la patronal. Y lo que hoy destacamos en Voz Populi es que organismos nacionales y también internacionales como la OCDE pues están cuestionando esta reforma, ¿no? Lo que dice exactamente la OCDE en un informe publicado este miércoles es que el aumento del poder adquisitivo de los pensionistas debe ir aparejado de otras medidas que garanticen la sostenibilidad fiscal del sistema a largo plazo. Y esto, bueno, pues va en línea con lo que dijo el gobernador del Banco de España este martes en su comparecencia en el Senado,
que básicamente vino a decir que también van a ser necesarias medidas adicionales, ya sea del lado de los ingresos o del gasto, para que esa reforma de las pensiones sea sostenible en el tiempo. La propia IREF, que recordemos que el ministro Escrivá era presidente de esta autoridad, está analizando digamos, los efectos de la derogación y su sostenibilidad en el tiempo, y de momento lo que dice es que la reforma de las pensiones va a incrementar el gasto en 3,3 puntos del PIB. Bueno, pues esto es lo que dice la OCDE sobre la reforma de las pensiones, pero ahí donde también es especialmente dura, Beatriz, es en sus previsiones económicas para nuestro país. Ha hecho un movimiento que nos ha recordado un poquito al de la Comisión Europea, que nos tenía también entre los países que más crecían y de repente de la noche a la mañana nos situó en el vagón de cola, y la OCDE igual nos ha echado por tierra las previsiones económicas, nos las ha rebajado más de 2 puntos este año, que eso es mucho dinero. Sí. Del 6,8 al 4,5% ha rebajado el crecimiento del PIB para este año. Estos son pues 2 puntos menos de lo que estima el Gobierno, que se resiste a revisar su cuadro macroeconómico en el que se basan los presupuestos de 2022, pese a que todos los organismos pues están diciendo que vamos a crecer mucho menos de lo esperado por todas las dificultades a las que se está enfrentando nuestra economía, ¿no? Y como tú bien decías, pues la misma Comisión Europea nos ha dicho que hemos pasado de ser líderes en la recuperación este año, que era lo que parecía a principios de año, a ser los últimos en recuperarnos, a recuperar los niveles precrisis, que esa recuperación total no llegará hasta 2023. Y todos los organismos inciden en que la importancia está en los fondos europeos y en la buena ejecución de los mismos, y también sabemos que en eso vamos un pelín retrasados, ya todos los organismos también lo están apuntando, con lo cual, bueno, pues esa es la situación actual. Bueno, pues una recuperación económica menos robusta de lo previsto inicialmente y también más lenta, que va a llevar más tiempo. Eso es lo que dicen uno detrás de otro los organismos, las diversas entidades, los bancos, lo dicen todos desde hace semanas, pero quien de momento todavía no ha cambiado esas previsiones económicas es el propio Gobierno, que todavía sigue siendo optimista. Veremos qué pasa con esas previsiones. Beatriz, muchas gracias por tu información. Gracias a ti. Y tenemos que hablar un día más del coronavirus, porque saben ustedes que no para de subir la incidencia en estos últimos días, que ya está en los 217 casos por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos del Ministerio de Salud. Queremos hablar de la variante Omicron y queremos ver un poco cómo se prepara nuestro país para hacer frente también pues, a estas próximas semanas en las que tenemos mucho vaivén y muchas personas de fuera de España que quieren regresar para pasar aquellas Navidades, y gente que también quiere viajar fuera para estar con su familia. Borja Negrete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alberto. A ver, nos trae de cabeza esto, ¿eh? Esto nos trae de cabeza, hay mucho movimiento ahora, fruto también de las Navidades, pero lo que nos encontramos es con que la llamada sanidad exterior, que depende del Ministerio de Sanidad en este caso, que no es una competencia autonómica, resulta que no se ha reforzado y que es, digamos, un personal, un grupo muy reducido de personas que ya se han visto desbordadas en otras ocasiones, y vemos aquí que tampoco se refuerza. Eso es, aquí hay un grupo muy pequeño de empleados que además está pluriempleado. Son alrededor de 150 sanitarios, entre médicos y enfermeros, que trabajan, que son trabajadores públicos dependientes de este organismo de sanidad exterior. 150, perdona, 150 para toda España. 51 aeropuertos y 46 puertos navales. Estamos hablando de que estas personas al final no dan abasto, porque sí que es verdad que Sanidad ha tenido que subcontratar a otras empresas desde que estalló la pandemia para poder hacer frente a todos los test que hay que hacer y demás, como es Quirónsalud, por ejemplo, pero las personas que al fin y al cabo llevan la gestión, dicen los pasos que hay que seguir, a los técnicos y demás, son estos médicos y estos enfermeros. ¿Qué ocurre? Pues que al final esta gente tiene que encargarse de las personas que llegan a los aeropuertos, que el mes pasado fueron 11 millones, más de 200.000 de África, donde se ha descubierto la variante Omicron. Tienen que encargarse de los centros de vacunación internacional, que se ponen vacunas pues, como la fiebre amarilla para ir a otros países, y también la vacunación contra el COVID. Y luego pues la gestión de los buques, que es muy complicada, que pueden tener hasta varios días ocupado a una de estas personas, porque hay que detectar los casos, hacer el rastreo, vigilar las cuarentenas y desinfectar los buques. Es decir, y a pesar de todas estas circunstancias, nos encontramos que hay variante Omicron y Sanidad no ha añadido más efectivos para este equipo de sanidad exterior.
Claro, y si contamos esto, Borja, es porque este punto ya ha sido muy llamativo en anteriores ocasiones a lo largo de la pandemia, porque en otras oportunidades también se había pedido un incremento de esos equipos, pero tampoco se había producido a pesar pues, de unas y otras olas y de necesidades derivadas pues, de esos aumentos de casos, como es el que tenemos ahora mismo en España. Es que, claro, el tema además viene de lejos. Esto es un poco como el día de la marmota. Pero ¿qué ocurre ahora? Que si ya en verano el colectivo que conforma la sanidad exterior solicitó más efectivos y no obtuvo una respuesta por parte de la administración pública, pues hombre, sí que es verdad que han tenido tiempo para hacer algo, ¿no? Aquí lo que ocurre es que las condiciones, las remuneraciones de estos médicos son muy bajas comparadas con las que pueden ganar pues, si trabajan en un hospital. Entonces, claro, dicen fuentes de sanidad exterior que este año que hay una oposición para que haya muchos, para que la más grande en años, para que haya más plazas, pues que no se van a cubrir ni la mitad, precisamente porque son plazas poco atractivas por la remuneración y demás. Pero claro, esto es algo que, como digo, se ha podido mirar desde hace meses y no hay que olvidar que en agosto hubo la mitad de estos efectivos, en el mes que más pasajeros hay de todo el año, hubo la mitad precisamente porque además la gente se le debe un montón de días de vacaciones, han trabajado muchos festivos, es un trabajo que requiere una disponibilidad de 24 horas y en fin, que seguimos a vueltas con lo mismo ahora también con Omicron. Bueno, pues ahí lo tienen, este es el panorama que tenemos ahora a principios de diciembre, con las Navidades por delante y también con esa variante que cada vez lo vemos. Borja Negrete no para de hacer que aumenten también los casos de coronavirus en nuestro continente y en nuestro país. Borja, muchas gracias por tu información. Gracias, Alberto. Y por último queremos hablar de una iniciativa polémica que han llevado a cabo varios grupos políticos en el Congreso de los Diputados. Han firmado una iniciativa, grupos de izquierda y también grupos nacionalistas, para pedir concretamente que se tomen las medidas necesarias con el objetivo de restablecer el buen funcionamiento de las ruedas de prensa en el Congreso. La firma de un documento que viene, entre otras cosas, por algunos rifirrafes que han tenido varios políticos por las preguntas de periodistas evidentemente no afines. Sobre esta polémica iniciativa de los partidos políticos, pues todos tenemos una opinión y también la tiene nuestro compañero Rubén Arranz. Con el dardo de Rubén despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos. Querido espectador, no conozco a mucha gente a la que le guste tener un policía a sus espaldas. Por eso el poder siempre ha desconfiado de la prensa, porque evidentemente una de sus funciones, otra cosa es que la cumpla, ha sido la de denunciar los desmanes y los desfalcos de dinero público de quien está en la administración y en los gobiernos en un momento determinado. Digamos que la última iniciativa que han tomado los grupos parlamentarios, en este caso los socios de investidura de Pedro Sánchez, a través de sus jefes de prensa, de sus directores de comunicación en el Congreso, ha sido la de elevar un escrito a la Secretaría General de la Cámara Alta en el que piden que se restablezca el orden y el buen clima en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Lo dicen después de que hace unas semanas se acreditara a una serie de periodistas de medios conservadores, de medios de derecha, que incomodan a portavoces como Gabriel Rufián o como Pablo Echenique. El portavoz de Esquerra Republicana decía ayer, se negaba a responder a las preguntas de estos periodistas y decía que no van a contribuir a mantener la burbuja mediática de la ultraderecha. ¿Y qué es la ultraderecha? Pues es una gran pregunta. Parece ser que en ese espacio se enmarcan todos los que llevan la contraria o todos los que no están de acuerdo con el ideal radical de estos dos portavoces. Vetar periodistas es un atentado contra la libertad de prensa, esa que tanto cacarean los políticos, esa que realmente a la mínima ocasión tratan de limitar. Hay una máxima que siempre se suele cumplir y es que siempre que el poder habla de la libertad de prensa o siempre que el poder habla de mantener buenas relaciones con los medios de comunicación es porque realmente les quiere minar el terreno por el que circulan en su día a día. Es porque básicamente quiere limitar un derecho. Desde luego, la medida de los jefes de prensa del Congreso resulta completamente inadecuada y resulta completamente lamentable porque al final lo que hace realmente es promover el veto a periodistas que estos partidos casualmente criticaron cuando, por ejemplo, Vox lo hizo con prisa antes de las pasadas elecciones generales.
Somos el país de la visión de túnel, somos el país de la mirada selectiva. Y realmente no se puede esperar un gran futuro para este país si las convicciones democráticas solamente se mantienen, como en el caso de este derecho, cuando conviene al mío o cuando le perjudica al otro. Pero bueno, querido espectador, es lo que siempre le digo. Esto es lo que hay.